equipo valenciano, que también lo hizo en el Club Deportivo Lugo, y que bueno, pues le ha llevado a que tanto Getafe como Levante hubiesen estado, o tendrían, mejor dicho, tenían en la agenda a Juanfran García. Está con nosotros François Abdou, el representante de la agencia Simbiose, uno de los que, bueno, sabe perfectamente lo que es Juanfran García como técnico. ¿Qué tal, François? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos cómo fue esa semana frenética, imagino, en la que, bueno, cada minuto pasaban cosas, seguro que para Juanfran. Bueno, es que ha sido una semana intensa, entre comillas. Bueno, es que nosotros, yo tenía una visita de cortesía en el club. Y bueno, como sabéis, siempre cuando un club está en una situación difícil, hay un cambio de entrenador, eso es fútbol, cada uno lo sabe. Bueno, hay distintos nombres que están en la mesa, pero luego es esta directiva que hace su elección, entre comillas. También tenía el club de Levante con quien estuvimos hablando en el mismo momento, ¿vale? Para ofrecer a Juanfran. Bueno, al final es Quique Sánchez Flores. Y de una manera me alegro también por él, porque es una persona que conozco, que es un grande técnico, y sobre todo conoce muy bien vuestra casa, entonces me alegro también por él. Es lo que te iba a preguntar, ¿es una buena elección para el Getafe la de Quique? Para mí es un entrenador, yo le he conocido también a Watford. La primera etapa fue buena, la segunda un poquito así, como nosotros decimos. Pero yo creo que es un técnico con mucha experiencia, ha pasado por grandes clubes y sobre todo la ventaja que yo pienso que Quique ha tenido también a contrario de Juanfran o de otros entrenadores, y que conocía la casa. En el mismo lado te podría decir que Juanfran podría tener esta ventaja con Levante. No, desde luego. Yo creo que cuando un entrenador ha pasado como jugador, como también con técnico dentro del club, es más fácil en estas situaciones tan difíciles de levantar la cabeza a los jugadores y de tirar al barco hacia adelante. Porque la liga es muy larga, es cierto, pero no hay que equivocarse. Yo creo que el partido de este fin de semana va a ser clave por los dos equipos, donde Juanfran aparecía como opciones. Sí, es curioso. Al final se ha visto, no tengo muchos recuerdos de un enfrentamiento en el que los dos equipos a mitad de temporada estrenen entrenador y que además los dos equipos hayan pensado también en su agenda al mismo nombre. No lo había visto, no tengo el recuerdo de eso. Es que es muy raro, pero bueno, te voy a decir algo también. Entre tú y yo, también Quique estaba en la ronda de Levante, yo creo. Pero a mí, yo entiendo porque ellos ha elegido también Quique, como te he dicho, es que es más fácil que un entrenador de la casa se adapta más fácilmente. Y también tengo muchísimo cariño por André Martín, que es por cierto, que para mí es un director deportivo de Jess. Que lo sepas, la situación a veces no depende de una persona, es todo un conjunto. Estoy segurísimo que Getafe va a levantar la cabeza. Y el presidente es un presidente muy noble. En el fútbol hay pocas personas como André Torres y André Martín al día de hoy, sinceramente. También son un nombre este verano. No te voy a pedir que me digas detalles si no quieres, evidentemente. Pero también sonó Siliki para el Getafe. Como hay mucha gente que me dice, ¿y Siliki, que era mentira? ¿Era verdad que el Getafe estaba interesado en Siliki o no? Que también le llevas tú. Es un jugador que lo bueno de vuestro director deportivo, André Martín, es una persona que conoce muchísimo el fútbol francés, ¿vale? Los distintos nombres y todo eso. James aparecía como opción, ¿vale? Teníamos también contactos con otros clubes en España, que yo creo que vosotros lo sabéis, a la vez, y otros clubes también como el Valencia Club de Fútbol, por cierto, porque lo sabéis que el español también, ¿no? Ha filtrado el español de Barcelona también, porque era un perfil de mediocampista que al final acabó, es un jugador que realmente tiene un perfil de box to box, tiene un grande volumen de juego, puede jugar en el medio campo como box to box o también de banda, tiene la facultad de adaptarse en los dos puestos.
Al día de hoy un fútbol que tiene tanto futbolista que tiene tanto polivalencia es muy complicado de encontrar. Y la verdad que, bueno, ha podido ser una opción este verano, pero ya sabes cómo va el tema, el límite salarial, las complicaciones también para los equipos hacer equipos este año, porque hay que saber que la liga ha tenido bastante problemas, sobre todo por los derechos de televisión, como también nosotros en Francia hemos vivido lo mismo. Y son cosas que pueden pasar, pero bueno, es que yo estoy seguro que dentro de poco tendremos la posibilidad de ver un futbolista de nuestra agencia ahí. Estoy seguro porque el Getafe es un club top y siempre elige los top jugadores. Te hago la última y te dejamos ya descansar, que habrá sido un día duro. En tu agencia también me gusta, una de las cosas que tiene, una de las particularidades es que os fijáis muchísimo en los jóvenes. De hecho, uno de los jugadores que estaba en Getafe hace tiempo, Alberto Redondo, que llegó a debutar con el primer equipo, también era vuestro. ¿En este Getafe B te has fijado en alguien? ¿Hay alguno en el Getafe B que te llame la atención? Sinceramente hay algunos nombres que a mí me gustan, ¿vale? Pero principalmente hay un chico que a mí me llama muchísimo la atención, ¿vale? Bueno, realmente no debería decir para que la competencia no me entiendas qué quiero decirte, pero es un jugador que a mí me gusta muchísimo, es Totti, en el medio campo. Es un jugador que veo que tiene la lucidez del último pase. Físicamente puede parecer un poquito light sobre algunos directores deportivos, pero yo creo que justamente es una ventaja que tiene, porque tiene más facilidad al nivel de movilidad del último pase para realmente eliminar a su adversario. Es un jugador que realmente tiene bastante talento. Y luego, bueno, vosotros sabéis, habéis tenido también un jugador como Kofi. Pero a mí me gusta más el perfil de Totti porque parece un chico también con la cabeza muy amueblada. Y ya sabes, Juanca, que si el chico no tiene la cabeza muy amueblada y que no está bien centrado sobre lo que hace, es muy complicado de llegar al alto nivel. Tú puedes tener todo el talento del mundo y tú sabes los jugadores que he llevado, que sea a la AS Roma, a Manchester United o a la Fiorentina, y he tenido jugadores top, algunos han llegado y otros no han llegado por falta de concentración y sobre todo de actitud. Y cuando tú tienes, nosotros ahora en nuestra agencia estamos muy enfocados en estos tipos de detalles antes de firmar un jugador. Pero Totti sí que me gusta muchísimo. Y luego tienes otros, he visto el partido del fin de semana del filial, que por desgracia no habéis podido lograr la victoria, pero hay talento en el filial de Getafe. Y además te lo digo que algunos yo creo que merecería de debutar en el equipo primero, por cierto. Diego López, por ejemplo. Puede ser, es uno más. También Diego López, Totti, como te he dicho. Hay también Kofi en el número 14, si me recuerdo bien. Sí. Todos estos jugadores tienen facultades y tú sabes que para lograr un objetivo es verdad que el momento puede ser no adecuado. No sé si me entiendes, conforme está los falta de puntos y todo eso, pero un momento para intentar de sensibilizar y de cambiar la dinámica. Cuando tú incorporas a algunos jóvenes, puede ser muy bueno por la dinámica del grupo, ¿vale? Y relanzar toda la dinámica y hacer que realmente el grupo puede tener un poquito de, ¿cómo te puedo decir?, de frescura y ayudar al equipo a salvarse. Pero yo estoy convencido que Getafe va a levantar la cabeza. Yo estaré el primero delante de mi televisión a apoyar vuestro equipo porque me gusta el club y me gusta sobre todo la directiva de vuestro club. Pues ojalá. Noble. Ojalá que sí, para eso estamos aquí, vale. François. Nos veremos pronto, nos veremos por los aires seguramente. Un abrazo fuerte. Seguramente, un abrazo muy fuerte. Buenas noches a todos. Bueno,